Bien, mis hermanos, vamos a ir, por favor, a Génesis. Vamos a ver cómo Dios finaliza la obra de la creación, cómo Dios finaliza el último día de la creación y cómo nos invita a nosotros a que podamos considerar ese tiempo, ese día y las palabras tan importantes que como hemos estado viendo y como hemos estado analizando, toda la palabra del Señor es viva y eficaz. Y a su vez también, no solamente, sino que es viva y eficaz, como dice el apóstol, y más cortante que toda espada de dos filos, sino que también la palabra de Dios nos da una enseñanza para que nosotros hoy la podamos aplicar. Así que vamos a leer del capítulo 1, el último versículo de Génesis, y del capítulo 2, el versículo 1 al 3. Así que acompáñenme ahí a la lectura y luego vamos a orar. Dice Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó del día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos a orar una vez más. Padre, te damos gracias porque estamos frente a tu palabra y te damos gracias, Señor, por habernos permitido comenzar este tiempo delante de tu presencia, cantar a tu nombre, Señor, y también poder leer tu palabra, poder darte una parte de lo que recibimos, Señor, porque así te agrada. Y también, Señor, gracias por este momento de poder tener tu palabra en nuestras manos, leerla, meditarla, atesorarla en nuestro corazón, Señor. Te ruego que podamos estar atentos en este tiempo a poder estar frente a tu palabra, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza, Señor, y mientras va pasando los minutos, te pido, Señor, que nuestro corazón arda cada vez que veamos tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, una vez más, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Un mejor reposo para su pueblo. ¿A cuánto de nosotros nos gusta descansar, ¿no? Reposar. Y eso es algo que muchas veces los disfrutamos. Unas vacaciones o en un momento de descanso del trabajo, de las actividades de la semana. Y generalmente cuando nosotros nos vamos acercando al día del Señor, el día domingo, ese es el día en el cual el Señor nos invita, nos llama a toda la creación. No solamente a los evangélicos, como diría mi hermana Prospe, a los aleluya. No solamente a esos, sino que llama a toda la creación a que nosotros podamos ver que hay un Dios en los cielos, que es el dueño de este mundo, que es el creador de los cielos y de la tierra, y que Él tiene la autoridad también para poner un día en el cual se le rinda gloria y honra y alabanza a su nombre. Estamos leyendo ahora Hebreos, y Hebreos nos va a ir apuntando siempre hacia eso. Cuando abrimos la reunión en oración, utilizamos Hebreos capítulo 4, donde nos está diciendo, y ahí el autor de Hebreos está marcando y está diciendo, antes había un reposo para el pueblo de Dios, pero ahora tenemos ese reposo ya cumplido. No es que ese reposo sea diferente, sino que es el mismo reposo, es la sustancia, lo que Dios está hablando, es lo que Dios está diciendo y está diciendo, hay un reposo para el pueblo de Dios y ahora ese reposo lo podemos ver en la gracia del Señor, en el amor del Señor, en que Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y ahora tenemos el reposo en Cristo, pero anhelamos ese reposo celestial, ese momento en el cual estemos con el Señor. Y así como el Señor reposó de todas sus obras, ya nosotros finalmente descansemos con Él y le glorifiquemos a Él. Por eso tenemos esperanza, por eso esto es una esperanza para nosotros. Este día y esta obra de la creación ya finalizada a nosotros nos tiene que traer esperanza, que el Señor descansó de lo que hizo, pero no porque se cansó como nosotros nos cansamos de un trabajo, sino que lo que hizo es ya todo lo que hice está bien. Ya ahora no voy a hacer nada más, no voy a crear nada más, ya todo el escenario ya lo armé. Ahora de esta obra yo voy a descansar. Pero el Señor sigue sosteniendo su creación. El Señor sigue sosteniendo su creación. Y Dios mira ahí
todo lo que hizo, ahí nosotros lo estuvimos viendo, considerando todo Génesis capítulo 1. Él puede ver y tenemos ahí a un Dios que mira, a un Dios que observa, un Dios que está atento a su creación. También tenemos la complacencia de Dios en todo lo que hizo. Ahí hay complacencia, hay agrado, porque dice en el versículo 31 que Él vio y dijo, he aquí que era bueno en gran manera. Pero a su vez vemos el tiempo de Dios en la obra. Cuando dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y también tenemos ahí una clara institución y santificación de un día que el Señor está poniendo. Un día en el cual el Señor está llamándonos a que consideremos sus obras, a que consideremos hoy lo que nosotros tenemos como revelación de su palabra, el Evangelio de la gracia del Señor. En este día meditamos en el Evangelio. En este día espero que todo este día, no solamente sea la mañana, sino que todo el día de hoy, mientras también estás en tu casa, mientras tomás un descanso, mientras tal vez podés disfrutar con tu familia, o mientras te pones a hacer algo ahí en tu casa que tal vez dejaste pendiente, pero que sepas que es un día que es para glorificar el nombre del Señor, para pensar en el Señor, para disfrutar en Él. Y vayamos ahí al versículo 31 para poder considerar estos aspectos que les nombré, porque ahí vemos claramente que contiene la aprobación y la conclusión de toda la obra de la creación. Acá el Señor está haciendo un cierre, está concluyendo su obra. Y noten que es como que Dios ahí empieza a pasar una revista de todo lo que Él hizo. Y dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y así es lo que Dios sigue haciendo hoy. Dios es como que hizo ahí, Él nos dice la Escritura, Él hizo todo y ahora empieza a mirar para todos lados. Y empezó a mirar, a ver todo lo que hice. Imagínense la mirada del Señor, todo lo que hizo. Aún hasta lo que el ojo humano no puede llegar a ver. Aún lo que los científicos con todos los aparatos que han construido para mirar a lo largo de las galaxias, Dios acá lo pudo ver. Lo vio todo, la profundidad del mar, vio todo. Y ahí Él lo vio y así lo continúa haciendo. Él sigue poniendo sus ojos sobre su creación. Todas las obras de sus manos están ante su vista. Nosotros vemos ahí también cómo nos muestra ese Dios que tiene ese atributo de omnisciencia que no puede ser separado de su omnipotencia, de que Él es el Todopoderoso, de que Él es el Creador de los cielos y de la tierra. Y todo hombre tiene que confesar esto y tiene que saber que Él es el Creador de todas las cosas. Pero esto fue como una solemne reflexión, parece ahí. Al pararse ahí y mirar el Señor, vemos ahí cómo esa mente eterna sobre las riquezas de su sabiduría, cómo Él manifiesta su poder con todo lo que hizo. Esto nos da un ejemplo a cada uno de nosotros. Así, de la misma manera que vio Dios todo lo que había hecho, te está casi interpelando a vos y a mí a que veamos las obras que nosotros hemos hecho. Que consideremos los caminos por donde andamos. Que veamos cómo estamos delante del Señor. Porque Él es el Creador de los cielos y de la tierra. ¿Cómo están tus obras delante del Señor? Podés pararte y mirar tus obras y decir, qué buena obra, Señor, que estás haciendo en mi vida. Qué bueno esto, Señor, que estás haciendo. Hay muchas cosas que todavía el Señor tiene que cambiar en nosotros. Todavía el Señor nos está puliendo. Todavía el Señor está trabajando en nosotros, nos está santificando. Pero es bueno que reflexionemos, así como Dios lo hizo un día, que nosotros también podamos reflexionar. Cuando a veces terminamos los quehaceres del día y vamos a estar o a entrar al descanso de la noche, reflexionamos cada uno de nosotros cómo fue nuestro día. Reflexionás cuando te vas a acostar, cuántas veces leíste la Escritura. ¿Cuántas veces te sentaste a orar algunos minutos? ¿Cuántas veces también tuviste la oportunidad de poder alcanzar a alguien con el Evangelio de Cristo en ese día?
¿Considerás también las veces que hiciste cosas que a Dios le desagradan? Y el Señor te está llevando a decir que Él te puede salvar, te puede cambiar, pero es necesario que revisemos, que también nosotros pasemos revista de nuestro día a día y también, como hoy que cumplimos 15 años de iglesia, pasemos revista de todo lo que el Señor ha hecho y veamos cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros, aún en medio de nuestra debilidad, de nuestra torpeza. A lo que Dios hizo perfecto, y Él lo está mostrando acá, todo lo que hizo en su creación. ¿Quién le puede decir algo? ¿Quién le puede decir, no Dios, vos te equivocaste al hacer el colibrí? Porque parece que no se puede reposar en ningún lado. Siempre lo veo ahí volando. El otro día estábamos con mi esposa y veíamos esa preciosa creación de Dios. Un colibrí ahí. Pero se puso en la punta de un árbol y quedó descansando. La primera vez que lo veo descansar. Y Dios hizo las cosas tan perfectas. Y así podríamos seguir. ¿Quién le puede decir algo a Dios de lo que ha hecho? Que está mal, que se ha equivocado. Nadie se atrevería a decirle algo. ¿Quién es el hombre para que con locura contienda con Dios por sus obras? Pero noten que también está acá la complacencia que Dios tuvo sobre su obra. Porque Él no expresa esto, no dice esto hasta que no haya visto acabado todo perfectamente y decir, ahora sí voy a reposar de todo esto que he creado, de todo lo que me propuse hacer, de ese plan redentor, de lo que yo estoy planeando para mis hijos, para mi pueblo. Noten que dice ahí la palabra bueno, dice que Él vio que era bueno, porque todo ahí estaba en conformidad. ¿En conformidad con qué? Todo lo que Dios hizo estaba en conformidad con la voluntad de Él y con lo que Él quería hacer. Con lo que Él quería hacer. A veces nosotros pensamos y creemos que Dios está haciendo las cosas mal. Y creo que es un mal pensamiento. Y si lo tenés es un mal pensamiento. Pero todo lo que el Señor lo hace para bien. Aún aquellas cosas que todavía no entendemos. Aún aquellas cosas que todavía decimos, y Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Por eso dice a sus hijos que a los que a Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. Todo. Porque está en la mente del Creador, está en la mente de nuestro Dios, de tu Dios y de mi Dios. Y Él es perfecto. No tenemos que dudar nunca de Él, sino que confiar en el Señor. ¿Y por qué dice que es bueno? Porque responde al objetivo que Dios está haciendo para su creación. Él lo ve que es adecuado para el propósito que es destinado. ¿Se acuerdan que vimos por último el hombre? Él creó todas las cosas y al hombre ya lo puso en un lugar amueblado. Entró en una casa amueblada ya. Y ya tenía esa casa comida, un lugar para reposar, un lugar para hacer trabajos, para hacer tareas. Y hermanos, el trabajo es creado por el Señor y es una bendición del Señor. Es algo que nosotros vemos ahí en Génesis, que es bueno que nosotros lo podamos apreciar. Antes de la caída. Lo que pasa es que ahora con la caída nuestros cuerpos se vuelven cada vez más débiles. O tal vez nos ataca la holgazanería, la pereza, y tenemos que luchar con eso. Y no queremos trabajar, y no queremos ser constantes. Pero el trabajo es algo bueno y Dios dice, yo he trabajado en todo esto. Y yo puedo darme vuelta y mirar a mis costados y decir, esto es bueno. Y quiero que mi creación también lo pueda recibir eso, y lo pueda ver, y lo pueda contemplar. Y aún el hombre que ya fue creado. Es bueno porque es útil para el servicio del hombre, a quien Dios ha constituido. ¿Se acuerdan que lo vimos, Señor de la creación visible? Como ese regente de todo lo que Dios ha creado, como ese hombre que está puesto bajo la mano poderosa de Dios y que ahora está cuidando todo lo que Dios le ha dado. Y eso es algo bueno, y eso es algo que el Señor lo está permitiendo, es algo visible. El hombre podía ver cada cosa y ver la mano del Señor, como nosotros hoy
podemos ver la mano del Señor a cada momento. Podemos ver la mano del Señor en su creación, en la manifestación de su gloria. La casa ahí estaba completamente abastecida. Pero noten lo que dice ahí. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. O sea, era muy bueno. Todas las veces, de la obra de cada día, excepto del segundo, dice que era bueno. Era bueno. Y vio Dios que hizo y era bueno. Y nosotros lo fuimos viendo, ¿no? Versículo por versículo, día por día. Y era bueno. Pero ahora dice, es bueno en gran manera. Es bueno en gran manera. Porque ahora, ¿qué? Había sucedido. También había creado todo, pero también había puesto al hombre. Entonces, ya está, la corona de su creación. Ahí está. Y ahora Dios mira y se complace en todo lo que Él creó. Y ahí puso al hombre. Y también ahí está mostrándole que estás dentro de esa obra maestra, le está mostrando al hombre, en el cual Él le está mostrando sus caminos. Y fue destinado a ser la imagen visible de esa gloria que el Creador nos da. El Señor nos dio algo que nosotros podemos hacer, y lo que hoy hemos hecho. Nos dio boca para poder expresar las alabanzas a nuestro Dios. Cuando dice que la tierra clama su gloria, aún nosotros podemos pensar, los animales del campo proclaman la gloria del Señor, las aves de los cielos. Pero a ellos no se le dio una boca, no se le dio sonidos que se puedan llegar a entender como palabras. Nosotros lo podemos expresar en palabras. ¿Quién es nuestro Dios? Con nuestras pocas palabras. Pero se nos da ese gran privilegio de poder estar dando gracias a Dios y mostrándole al mundo quién es Dios. Por eso, mis amados hermanos, cuando nos reunimos acá, cantamos al Señor, nos escuchamos unos a otros alabando el nombre de Dios, porque ese es el propósito de Dios, para el cual estamos acá en esta su creación. Nosotros estamos puestos en este mundo, pero no solamente estamos puestos en este mundo, estamos puestos en un lugar geográfico específico. ¿Te preguntaste alguna vez cómo llegaste hasta acá? ¿Cómo llegaste a esta ciudad, a vivir en esta ciudad? Dios orquesta todas las cosas. Y la realidad es que todavía en esta ciudad el nombre de Dios no está siendo glorificado. Nosotros le glorificamos, pero tenemos que decirle a otros que el nombre de Dios tiene que ser glorificado. Pero tenemos que contarles por qué tiene que ser glorificado. Tenemos que contarles de aquel que nos llama a glorificar el nombre del Señor como Él lo hizo. Y se humilló hasta lo sumo y tomó forma de hombre y esa forma de siervo, siendo semejante a los hombres. Tenemos que hablar de Cristo, adorar a Cristo y glorificar el nombre de Cristo. Cuando estamos acá, glorificamos alabanzas al Señor, pero también tenemos que contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho en todos los tiempos. Y ahora tenemos acá la creación, ya finalizada, todo está hecho, cada parte era buena, pero ahí dice que era muy bueno, es como que el conjunto de todo es muy bueno, la gloria y la bondad, la belleza y armonía de las obras de Dios, tanto de su providencia como de su gracia, como la creación que Él ya hizo, está mostrando la belleza, la perfección del Señor. Pero recordemos que algo va a suceder. Algo va a suceder. Dios ya sabe que algo va a suceder. Es como que nos está mostrando ahí el panorama. Miren, todo esto es bueno y miren qué perfecto que es. Miren qué belleza que hay en mi creación. Miren el hombre cómo fue creado para que me adore y me alabe. Pero sabe el Señor que todavía, esa perfección, eso también está apuntando a algo que tiene que venir. Porque el Señor sabía lo que va a pasar en Génesis capítulo 3. Nosotros nos vamos enterando por la narrativa, pero el Señor ya sabía todas las cosas.
desde antes de la fundación del mundo. Pero Él hace este mundo con esa intención. Y el tiempo ahí en que esta obra queda concluida, noten que dice ahí, fueron pues acabados ya en el capítulo 2, los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, es como que hace un compacto ahí, y acabó Dios en el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Noten que después de acá, después de este tiempo que pasó, que Dios hizo el mundo en 6 días, debemos pensar que Dios también pudo haber hecho el mundo en un instante, ¿no es cierto? ¿Dios podría haber hecho el mundo en un instante? Claro que sí. Si la voz de la palabra de Él da vida a todas las cosas. Él podría haber tenido en su mente mundo con todo lo que creó en 6 días y hubiese dicho, sea el mundo. Y ahí todo de golpe. Porque Dios lo puede hacer. Pero en cada día Él nos va hablando algo. Por eso fuimos día por día. Pero este día es un día que dice que Él lo cataloga después de ver todo. Es muy bueno. Es muy bueno. Es algo que no podemos dejar pasar. El que dijo ahí sea la luz y fue la luz, también Él podría haber creado todas las cosas en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo va a ser nuestra resurrección? En un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 15. En un instante, nuestros cuerpos van a ser transformados. En un instante. Para nosotros son muchos años, ¿no? Desde que una persona muy amada tal vez parte de entre nosotros. Nosotros pasamos todo un proceso, nos dolemos. Pero esa persona, al momento de expirar, cuando volvió a abrir los ojos, se encontró con el Señor. Si creyó en el Señor, si Cristo fue su consuelo, estaba esperando ese día y ese momento. Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros. En un abrir y cerrar de ojos. Dios tiene poder para hacerlo. Pero Él hizo todas las cosas, lo hizo a su manera y en su tiempo. Todas las cosas, esto nos dice algo importante, amados hermanos. Todas las cosas son hechas a la manera y en los tiempos de Dios. Así como podemos decir que Dios podía hacer el mundo en un solo día, y Dios se complació en hacerlo en 6 días y descansar en un 7º día. Pero eso me está hablando que Dios hace las cosas a su tiempo. ¿Cuántas veces oramos y decimos, Señor, ya, quiero que ya termine esto, quiero que ya termine esto? Y el Señor tal vez dice, paciencia, por 6 días. Bueno, ojalá sean 6 días, ¿no? A veces un año, a veces son 4, a veces son 6, a veces es toda una vida. Pero el Señor sabe, tiene sus tiempos. Y no tenemos que dudar nunca de esos tiempos del Señor. No tenemos que dudar nunca. Y en gran manera esto va a contribuir a ese reposo que Él está hablando ahí. Ese reposo que ellos lo tenían, luego lo van a tener ahí en ese sabático, ese reposo sabático. Cuando uno dice, me voy a tomar un sabático, no quiere decir que se va a tomar todo el sábado, sino que es un descanso. Y se está utilizando mucho esa palabra. O ustedes también ya la conocen. Y decir, bueno, me voy a tomar un sabático, un año capaz de descanso. Algunos hacen eso, los que pueden. Pero es bueno descansar. Es bueno tomarse un tiempo también de descanso. Y ahí en el capítulo 2, y ya estamos dentro de este capítulo 2, que es como ese apéndice de la historia de la creación. Y a partir del capítulo 2 va a empezar a explicar en particular y con más detalle la parte de la historia que se refiere inmediatamente al hombre. Acá en el capítulo 2 vamos luego a ver lo que se refiere al hombre.
Y ahí va a haber cosas, hermanos, hay perlas acá. Tesoros que podemos sacar. Pero hasta ahora estamos llegando al versículo 3, donde es esa institución y santificación del día de reposo. Y después, cuando veamos capítulos 4 al 7, vamos a ver un relato más detallado de la creación del hombre. Pero noten que acá está, en estos versículos del 1 al 3, cómo está ese asentamiento del reino de la naturaleza al descansar de Dios, de la obra de la creación. Observamos acá que las criaturas hechas tanto en el cielo como en la tierra son puestas también bajo disciplina y mandamiento. Cada una conoce y guarda su sitio. Cada cosa que Él hizo, como lo vimos en el capítulo 1, cada cosa que Él hizo, la hizo y guarda su orden, guarda su lugar. Ninguna trasciende ni una trasciende a lo que Dios le puso como decir hasta acá, o esto es lo que vos vas a hacer, y este es tu lugar, y vos te vas a mover en este lugar, y de ahí no vas a estar, no vas a salir, o vos vas a estar en los cielos, y ese va a ser tu lugar. Pero ahora el hombre lo puso en la tierra, y este es el lugar que Dios creó para que nosotros habitemos. Para que nosotros habitemos es este lugar. Aunque el hombre hoy desafíe a la naturaleza, desafía a Dios y diga, ¡ay, ya hay otros planetas que se pueden habitar! El hombre puede hacer cualquier locura, que la haga nomás. Pero Dios hizo un solo mundo para habitar. Y es este que Él ha creado en 6 días. En 6 días. Los cielos, la tierra, son esas piezas acabadas, completas. Todas las criaturas. Y ahí en el 7º día cesa de todas las obras de la creación. Así Él termina su trabajo. En sus milagros controla la naturaleza. Pero Él nunca ha cambiado el curso original de lo que Él ha creado. De lo que Él ha creado. Nos sorprendemos muchas veces cuando vemos que el mar se sale de su cauce, ¿no? Los tsunamis por movimientos de placas. Y es una tragedia. Y nos sorprendemos, obviamente, porque traspasa el límite de lo que Dios ha hecho. Pero Dios, aún en esas cosas, Él está controlando todo. Él permite todas las cosas también. Y Él lo hace en su soberana voluntad. Y el Dios eterno no reposó como quien está, les decía, cansado, sino como quien está satisfecho. Dios descansó no porque dijo, cuánto laburo que tuve en esta semana y ahora voy a descansar. No, descansa de lo que hizo. Es muy diferente a descansar por estar cansado. Noten lo que dice un comentarista. Juan Calvino dice lo siguiente, cito: para aclarar el sentido de cómo Dios descansó, tiene usted que comprender que se ha puesto el último toque de Dios para que nada falte a la perfección del mundo. Y este es el significado de las palabras de Moisés, de toda su obra que había hecho, porque señala el estado actual de la obra como Dios quisiera que fuera, como si hubiera dicho, entonces se completó lo que Dios se había propuesto a sí mismo. Sigue diciendo, en general, este lenguaje está destinado simplemente a expresar la perfección del tejido del mundo y, por tanto, no debemos inferir que Dios cesó de tal modo en sus obras que las abandonó, ya que solo florecen y subsisten en Él. Además, debe observarse que en las obras de los 6 días solo se comprenden aquellas cosas que tienden al adorno legítimo y genuino del mundo. Posteriormente, encontramos a Dios diciendo, dejad que la tierra produzca espinos y abrojos, por lo que da a entender que la apariencia de la tierra debería ser diferente de la que había sido al principio. Pero la explicación, dice Calvino, está a la mano. Muchas cosas que ahora se ven en el mundo son más una corrupción que cualquier parte de su mobiliario, porque desde que el hombre se alejó de su alto original, se hizo necesario que el mundo degenerara gradualmente de su naturaleza. Debemos llegar a esta conclusión, respetando la existencia de pulgas, orugas y otros insectos nocivos.
En todos estos, digo, hay alguna deformidad del mundo que de ninguna manera debería significar ser considerado como el orden de la naturaleza, ya que procede más del pecado del hombre que de la mano de Dios. Verdaderamente, estas cosas fueron creadas por Dios, pero por Dios como vengador. En este lugar, sin embargo, Moisés no considera a Dios armado para el castigo de los pecados de los hombres, sino como el artífice, el arquitecto, el padre generoso de una familia que no ha emitido nada esencial para la perfección de su edificio. En el momento actual, cuando miramos al mundo corrompido y como degenerado de su creación original, que vuelva a nuestra mente esa expresión de Pablo, que la criatura es propensa a la vanidad, no voluntariamente, sino por nuestra culpa. Cita Romanos 8:20. Y así lamentemos siendo amonestados por nuestra justa condenación. Fin de la cita. Una cita extensa o larga, pero que nos hace pensar. Y cuando uno se pone a pensar todo lo que el mundo ahora nos produce, o la tierra, o lo que no produce, la causa de la consecuencia de nuestros pecados, del pecado del hombre, de nuestros primeros padres. Y interesante lo que dice ahí, sí. Ustedes notaron lo que leí. Dice, aún los insectos nocivos. Y ahora entiendo y digo, el mosquito fue creado para eso. La mosca que anda vuelta. Acá anda una mosca. Debe ser cristiana, porque siempre está acá. Debe querer predicar. Pero siempre muy molesta. Todas esas cosas. Cuando Dios tuvo que ejecutar sus juicios, ¿no es verdad que tomó elementos de la naturaleza para darle una lección a los hombres? Una cantidad imposible de contar de ranas, de moscas, de mosquitos, de langostas que comían todos los sembrados. Dios se sirve de su creación también. Pero para ver cómo es el estado de nosotros, cómo es el estado del mundo. Pero acá estamos en este momento en el cual todo es perfecto. Todo es perfecto. No nos olvidemos nunca que nuestro Dios es el artífice de la creación y que Él es un Dios que nos está mirando y nos ha amado tanto que nos ha dado a su Hijo. Miren cuánto amor Dios nos tiene. Miren cuánto amor Dios tiene todavía sobre esta creación caída. Y el último versículo, el 3, tenemos ahí. Y bendijo Dios el día séptimo, lo santificó. Y acá empieza como ese comienzo del reino de la gracia en la santificación del día de reposo. Miren ahí esa solemne observancia de un día entre 7 como día santo de reposo de la santa obra en honor de Dios. Y es el deber indispensable de todos aquellos a quienes Dios ha revelado este santo día de reposo, este día de descanso también. Y eso es algo que no tenemos que perder de vista. El día de reposo no está dentro de los mandamientos del Señor. Por lo tanto, nosotros lo tenemos que observar. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que hay un día en el cual el Señor está diciendo, este día es el día no solo de descanso, sino de que medites en mis verdades, de que medites en el Evangelio de la gracia del Señor. Los días de reposo son tan antiguos como el mundo. Acá ya Dios lo estaba haciendo antes de ya poner al hombre ahí en Edén. Él lo instituye, está instituido por el Señor. Cuando el hombre todavía acá estaba en ese estado de inocencia y fue religiosamente observado por el pueblo de Dios a lo largo de toda la era patriarcal. Ellos descansaban en un día, ellos sabían que Dios había hecho un día para descansar de las obras que ellos hacían y meditaban en las cosas del Señor. Y eso es algo que todos lo tenemos que hacer. El día del Señor es realmente digno de honor. Tenemos buenas razones para honrarlo con obediencia a Él. Todo lo que el Señor nos muestra a nuestro alrededor, el Señor cuánto te bendice, todo lo que el Señor ha puesto en tu mano es para que puedas meditar y darle la gloria a Dios, puedas darle la gloria a Él, puedas reconocerlo también a Él. El Señor está apartando este día acá como ese día de reposo y noten que es un día
bendito. Y bendijo Dios el séptimo día. ¿Por qué Dios lo bendice? ¿Por qué Dios bendice este día? ¿Por qué Dios lo está bendiciendo? Y lo que Dios bendice, nosotros no podemos dudar que queda bendito. ¿Quién puede decir, no, este día no es de bendición al Señor? Ninguno podemos decir eso, porque Dios ya lo hizo. Dios ya dijo, este día es un día bendito, es un día especial. Este es el día que hizo el Señor. Así como todos los demás días tuvieron su orden, su creación, sus cosas, este día es un día especial. Este día es un día especial. Dios ha prometido salir a nuestro encuentro en tal día y bendecirnos. Cuando el Señor, nuestro Señor, resucitó, el primer día de la semana, el día domingo, ¿qué hizo? Salió al encuentro. Así como Dios nos está saliendo al encuentro, viendo y decir, esta es mi creación, esto es lo que yo estoy creando, esto es lo que yo les estoy mostrando. Miren, pero ahora nosotros en el día del Señor, nosotros reconocemos, como hicieron los apóstoles, los primeros cristianos, nos ha salido al encuentro el Salvador, que es nuestro reposo. Por eso nosotros consideramos este día. Por eso nosotros consideramos aquel que nos da ese reposo santo, eterno, conectando especialmente hoy y viendo también nuestras Biblias completas, como Cristo observó también el día de reposo. Porque los evangelios nos relatan que hay una relación entre Cristo y este día especial. Cristo observó el día de reposo. En la observancia, nosotros vemos a Cristo mismo cuando hace la relevancia de decir, este día hay que guardarlo. Este día hay que guardarlo. Porque el Señor ya lo instituyó de esta manera. Y el cumplimiento fue que cuando Cristo lo cumplió perfectamente en su significado redentor y su señorío, ese señorío de Cristo sobre el día de reposo, y cómo se transforma en ese día. ¿Cómo se transforma en ese día? Cuando estaban indicando los fariseos, nosotros guardamos al pie de la letra el día de reposo. Hacemos cosas que los otros gentiles no hacen. Y aún entre los judíos, mirá a tus discípulos cortando espigas en el día de reposo, haciendo un trabajo. Y Jesús le tuvo que decir, ese reposo, ese día fue creado para mí. Yo soy el reposo. Este día soy yo. Este día estaba señalándome a mí, en el cual Él ahora estaba entre ellos. El reino de los cielos se ha acercado, el Señor predicaba. Dios nos dio el verdadero y definitivo reposo a su pueblo por medio de su Hijo. Él nos puso ahí en forma visible y lo mostró y nos sigue mostrando. El cumplimiento redentor se ha cumplido. El día de reposo era una señal de la redención del éxodo de Israel, de manera que también apuntaban a ese nuevo éxodo que es Cristo. Entonces todo está conectado para mostrarnos a alguien, a Cristo. Si hay algo que no podemos dejar de o pasar por alto, es que es Cristo. Todo apunta a Cristo. Mis amigos y hermanos, todo apunta a Cristo, porque Él es mi Salvador y tu Salvador. Él es tu descanso y Él es mi descanso. Y Él quiere ser tu descanso. Él quiere ser ese Salvador que viene a manifestar su obra. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Mateo capítulo 11, versículo 29. Miren qué interesante si lo conectamos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo, descanso para vuestras almas. Acá está, Él es el reposo. Él es ese día. Él es lo que el Señor nos está mostrando ahí. Y después de Él de decir esto y mostrar, bueno, y en otras partes también, esa promesa mesiánica manifestado, lo encontramos enseñando al Señor. Después de esto, después de este texto de Mateo 11, yendo por los campos, por las espigas,
Y este énfasis en el cumplimiento de la señal del día de reposo con la llegada del Mesías da a entender los cambios trascendentales que se producirán a través del ministerio del Señor. Y lo que está marcando es una nueva época. Es una nueva época. El reposo anterior, entonces, ¿es diferente a este reposo? La sustancia es la misma. Cristo es nuestro reposo. Cristo es el reposo. Él es, todo mira hacia Él, todo apunta hacia Él. Y eso es como nosotros lo tenemos que ver. Y la Escritura hace énfasis en eso. Por lo tanto, esto indica el cambio que estaba a punto de ocurrir ahí, con esa referencia al día de reposo en el séptimo día y la llegada del día de reposo de la nueva creación. Y posteriormente en la ley, como les decía, se muestra algo, se da un nuevo precepto sobre el sábado, que debería ser ahí para los judíos bastante particular, pero por un tiempo, porque era un ceremonial legal que daba sombra a un reposo espiritual, cuya verdad se va a manifestar en Cristo. Entonces ellos lo tendrían que haber conectado enseguida. Algunos lo conectaron y algunos se dieron cuenta. Vieron que Cristo era ese reposo. Lo conectaron completamente con lo que habían dicho los antiguos, con lo que había escrito Moisés. Lo conectaron rápidamente. El Dios que reposó en la creación y por lo tanto ahí instituyó el día de reposo, no dejó de trabajar en un sentido diferente, incluso después de haber reposado. ¿Se acuerda que la Escritura ahí nos recuerda que el Señor dice, mi Padre trabaja, todavía trabaja, por lo tanto yo trabajo? Y es el Señor. Y ahí el Señor, nuestro Señor se identifica con el Dios que instituyó el día de reposo, con su propio ejemplo en la creación. Y cuando nosotros concluimos este texto de Génesis, ¿cómo lo tenemos que conectar a hoy, a ese día que el Señor nos está diciendo, este es un día solemne, este no es cualquier día de la semana? El día domingo, el día del Señor, lo llamamos el día del Señor porque tiene un peso muy fuerte para nosotros entre los cristianos, porque nosotros acá lo interpretamos a la luz de ese reposo que nos ha dado Cristo, de ese día que tiene que ser separado en la semana. Nuestra conclusión debe ser que Jesús es soberano sobre el día de reposo, siendo ambas cosas, el último Adán y también el Hijo Divino. Y aunque esto nunca implica la abolición del día de reposo en los evangelios, lo que sí está marcando es un día de reposo en la nueva creación. Un día de reposo en la nueva creación. El apóstol Pablo, cuando le comienza a hablar a la iglesia de Éfeso, él le habla de esa nueva creación que Dios hizo y que Dios está haciendo. Y el Señor le está hablando acerca de aquellos que Él está llamando para su gloria, trayéndolos hacia Él, haciéndolos nueva criatura. La autoridad de Jesús es el principio del cambio que en ese momento estaba a punto de ocurrir. Por eso nosotros adoramos al Señor resucitado el primer día de la semana, es decir, hoy. Este es el día que lo separamos para el Señor. Hay un montón de cosas que podés hacer. El Señor te dio 6 días para que las hagas. 6 días para que te organices. 6 días para que hagas todo lo que tengas que hacer. Pero este día el Señor lo instituyó para que te acuerdes de sus obras. Porque Él lo bendijo. Él lo bendijo. Por eso es un día especial. Por eso es un día especial. Como lo fue para los discípulos también y la iglesia que estaban haciendo en Hechos capítulo 2, en Pentecostés. Pero noten algo interesante. Cuando ellos celebraban Pentecostés, y lo estaban celebrando en Hechos capítulo 2, miren cómo dice Levítico capítulo 23. Acompáñenme ahí a Levítico capítulo 23. Versículo 15.
del 15 al 21, dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicia para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida por olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote lo presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosas sagradas a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Después de ese día, el otro día, descanso. Todo eso está marcando a este día que hoy nosotros estamos celebrando. Que los discípulos lo hicieron. El día domingo, el primer día de la semana. Y eso apunta hacia ahí, el día después del sábado. Como dice acá, el primer día de la semana. No se hacía ningún trabajo laborioso, era un día de reposo. Y estos 2 eventos marcan el nuevo pacto y la nueva creación. Esto en Levítico está apuntando a este día. A este día. Y ahora lo tenemos más claramente. Es este día. La resurrección de Cristo, ¿cuándo fue? Este día. En Pentecostés, en las fiestas, cuando se estaban haciendo todas estas cosas. Cuando el sacerdote estaba pasándole el cuchillo a ese animal. En ese mismo momento el Señor estaba pasando su cuchillo a su Hijo en la cruz. Cuando se levantaba la ofrenda de grano, se la mecía. Cuando el sacerdote, en la hora que estaba meciendo eso, la cruz estaba siendo levantada. Todo tenía un significado, pero se estaba cumpliendo en Cristo. Y todo nos está apuntando a la resurrección de Cristo. Y el envío del Espíritu en Pentecostés también apunta a este día. Y estos 2 eventos ocurrieron, ¿cuándo? El primer día de la semana, domingo. La resurrección de Cristo, día domingo. El evento de Pentecostés, día domingo. Nosotros venimos a adorar al Señor, el día domingo, el día del Señor. Recordar esto, amado hermano y hermana, la resurrección de Cristo nos lleva al reposo de la herencia eterna y nos libera de la esclavitud y del miedo a la muerte. Cuando cada domingo vengas acá, si venís con temor, sabés que acá vas a encontrar reposo, porque está Cristo. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Está el Señor. Tenemos el reposo en Él. Pero también estamos con los santos y nos miramos y nos alentamos en medio de los miedos, en medio de los temores. Y nos recordamos, hermano, recordá que tenés un reposo en Cristo. Recordá que tenés un reposo en Él. No te olvides de eso, aún en medio de la adversidad. Y a los que todavía no han entrado a ese bendito reposo, entren al reposo del Señor. Confíen en Cristo. Confíen en Cristo para salvación. Rindan su vida a Él. Véanlo a Él. Así se nos puede permitir calificar el día bendecido por el que el abrazo con amor que nos ha dado el Señor, con el fin de que en este día se celebre la excelencia y dignidad de la mente del Señor. Aplica tu mente a este día. En la semana, prepara tu mente para este día, porque Dios hizo eso cuando terminó su obra. Miró por todos lados. Su mente dijo, esto es lo que yo quería hacer, y descansó. Pero nos dio este día para que nosotros pensemos en Él, pero que en la semana
todo tu día, en tus quehaceres, apliques tu corazón. Y más cuando va llegando el día domingo, el día viernes, el día sábado, empezá a pensar, llega el día en el cual voy a juntarme con la amada iglesia del Señor. Voy a juntarme y voy a disfrutar de ese reposo que el Señor nos dio, que nos ha dado en Cristo y por medio de su Evangelio. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias por poder hablarnos por medio de tu palabra. Te damos gracias también, Señor, por darnos el privilegio de poder tener este día para poder hacer estas cosas, Señor. Te damos gracias porque este día te pertenece. Este día, Señor, no es para que hagamos lo que nosotros queremos hacer o lo cambiemos, Señor, por otro día. Entendemos que este es el día, Señor, en el cual tu palabra nos indica que tenemos que meditar en tus obras. Y, Señor, nos restan 6 días de la semana. ¿Nos olvidaremos de ti? ¿Nos olvidaremos de todo lo que has hecho? De ninguna manera, Señor. Seguiremos meditando en ti, pero ahora con los compromisos que tenemos que cumplir, sean familiares, sean de trabajo, sean de cosas que tenemos por delante, Señor, que hacer en nuestra agenda. Pero este día, Señor, estamos acá para pensar en tu palabra, pensar en la obra que has hecho desde antes de la fundación del mundo y sobre todo en que nuestro Salvador y Redentor ha resucitado. Gracias, Señor, porque tú vives. Y como dice ese precioso himno, porque tú vives, Señor, nosotros también vamos a vivir contigo. Y porque tú has triunfado, también nosotros triunfamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este día y gracias por poder compartirlo con tu amada iglesia, Señor. Oramos en el bendito y precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.